señores, continuamos acá en esta mañana. Vamos a hablar esta vez de movilidad, de tránsito, de tráfico y de sobre todo las nuevas disposiciones que se han asumido desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Central, para tratar de paliar algunas cuestiones allí en este apartado, pero también pues queremos escuchar, ¿no?, voces expertas que puedan quizás arrojarnos un poco más de luz. El caso de Marcos Barinas Uribe está con nosotros. Él pues es experto en estos tópicos, sobre todo basados en la planificación urbana. Así que gracias, Marcos, ya ha estado en el programa en otras ocasiones y nos alegra que en esta pues podamos abordar estos temas que son muy actuales. Así es, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme, siempre me gusta mucho venir aquí. Excelente. Nos alegra escuchar eso, Y Marcos. nos alegra también que puedas arrojarnos un poco más de luz sobre estos apartados que tú muy bien conoces. Sí. Hay muchas cosas en torno a los temas de planificación. Están la salida de los camiones o vehículos pesados de las vías principales, el Distrito Nacional. Está también el famoso parquéate bien. Y hay no una disposición, pero hay una intención de poder regular el tránsito de los motores a ciertas horas, desde las 11 de la noche específicamente hasta 5:30 de la mañana. Hablemos de estos apartados que ciertamente también han copado de titulares a los medios de comunicación y han alertado y en muchos casos alarmado a la población. Hablemos qué te parecen. Bueno, mira, son tres medidas. A modo de resumen, ¿no? Sí, son tres medidas que son una consecuencia de poca previsión en planificación urbana y en el ordenamiento del territorio. El tema de los camiones es algo que a mí toda la vida me ha preocupado mucho. Si ustedes lo piensan bien, ustedes no se imaginan, ustedes manejando en Manhattan o en Boston y pararte en un semáforo y que al lado de ti haya un camión de gas, tú sabes, eso no va a pasar. Impensable. Sí. Pero aquí tú estás llevando a tus niños al colegio y al lado de ti hay un camión transportando gas natural. O sea, de una manera muy normal. Es una cosa, y nosotros lo vemos cotidiana. Como, exacto, nosotros hemos normalizado el hecho de que convivimos a las 12:30 del día, a la 1, con camiones transportando materiales, camiones atravesando la ciudad y demás. Con bombas de tiempo. Y creemos como que nunca va a pasar nada y que a nosotros nos está protegiendo un ser superior. Y mira, el ser superior te mira, pero te dice, cuídate tú. O sea, toma previsiones. Sí, entonces, claro. Eso es algo que no es normal. Y es algo bastante difícil de resolver cuando tú no has aplicado las medidas correctas en el territorio. Esta ciudad fue atravesada por dos autopistas que componen lo que llamamos el corredor Duarte, la Kennedy y la 27, son dos autopistas urbanas que atraviesan la ciudad dividiéndola en tres. Apenas ahora, hace poco, es que ya se ha casi completado la circunvalación de la ciudad, que permitiría que una serie de vehículos no tuvieran que transitar por el medio de la ciudad, ¿no? O sea, ese es uno de los primeros temas, o sea, cómo tú evitas que el transporte de carga, que de hecho uno lo ve como lo vimos ahora como un peligro, pero al mismo tiempo traen bienes y que después tú utilizas. Son los que llenan el supermercado, son los que llenan el colmado, son los que llenan la materia prima sobre la cual tú trabajas, el combustible que usas. Y tú no puedes decir, eso es negativo. No, no es nada negativo, pero sí tienes que ordenarlo. Marcos, a eso súmale, porque bien decías tú que, bueno, pues estos vehículos que cargan materiales, también la forma de cómo están manejando en los puntos más neurálgicos del Gran Santo Domingo, que van a millón. O sea, estos patanistas van... No, claro. Un manejo temerario. Con un manejo que la verdad que no solamente te impresiona y te sorprende estar al lado de un camión, por ejemplo, de gas, sino de que ese cuando se da verde, cuando tú vienes a ver, pero pestañaste, ya va a millón. Entonces es doble. No debería estar de inicio, ni siquiera si manejaran bien. Pero el punto es que es un problema bastante complejo. Yo aplaudo que vi una reunión que tuvo el Intran con la Asociación de Empresarios de Industriales, porque ese es el camino a tomar. Es muy fácil decir,
mañana yo despierto por la mañana y digo, no atraviesan los camiones por el centro de la ciudad. Sí. Ajá, ¿y cómo abastecen la ciudad? Claro. Y cómo tú le dices a los industriales que tienen centros de acopio, tú tienes que tener un personal 24 horas para que los camiones solamente entren a la ciudad a las 3 de la mañana. Entonces tú tendrías que tener un personal que trabaje 24 horas, o sea, y de alguna manera tú tienes que discutir eso con los empresarios para que ellos entiendan los beneficios que sacan de eso. Tú sabes que aquí el tema del transporte está vinculado a sindicatos y a intereses que a veces superan el mismo de los empresarios que mueven esos camiones, porque son manejados por otros sectores, ¿no? Entonces es muy importante hacerles entender a los empresarios que la inversión que ellos tendrían que hacer en tener ese personal sería en beneficio de la eficiencia de la distribución de esos servicios y esos bienes que nos llegan a través del transporte de carga. Pero lo primero, antes de pensar en el beneficio del empresario, es en la seguridad de la gente. Y señores, mira, nosotros vivimos en eso, en una bomba de tiempo. Entonces, esa es la primera medida que tiene que ver con algo muy importante, y fíjense que tiene mucho que ver, primero con un tema de organización empresarial, pero también de ordenamiento territorial. O sea, ¿qué haces tú con un puerto aquí en la zona colonial cuando ya el puerto se había mudado a Jaina? ¿Qué hace ese puerto allí? Y ese puerto hay que sacarlo de ahí. Ese puerto no tiene ningún sentido que en Sanssouci, Jaina, todavía estén desmontando temas industriales. O sea, mientras tú mantengas ese puerto allí, siempre vas a tener los camiones dirigiéndose hacia allá, hacia el mismo centro de la ciudad, porque ahora esa desembocadura del río Sama es el centro de una metrópoli de 6 millones de habitantes. Tristemente. Ese es el centro. Tristemente. Entonces tú los estás mandando allí. Claro. Entonces hay un tema de ordenamiento también muy importante que ver ahí. El otro, que es Parquéate Bien, ese es planeamiento urbano. Ese sí va muy de la mano contigo, porque ese tema, a propósito, no solamente preocupa, sino que igual también ocupa mucho al impacto que ha tenido en los sectores donde ya se empieza a establecer. Algunos están de acuerdo, pero la gran mayoría no lo está. Entonces, por el mismo tema del cambio. Claro, o sea, el cambio es son 30 calles que impacta ahora, y es lo más reciente en el sector de Naco. 30 vías que se quiere regular y que se ha comenzado a regular. ¿Qué te ha parecido? Mira, en ese tema, que es planeamiento, ese sí es planeamiento urbano, ese va dirigido no a esas grandes redes metropolitanas, industriales, sino al día a día de todos nosotros. Tú llegas a un lugar y quieres estacionarte. Un asunto de ordenamiento territorial. De planeamiento urbano, ordenamiento territorial es el otro. El territorio es las redes inmensas. El planeamiento urbano es el más. Exacto. En ese caso, mira, es verdad que la medida no es simpática, no tiene que serlo. Mira, el que llegue aquí a lidiar con temas de planeamiento urbano, dígase desde las alcaldías o desde el Intran, no es a una competencia de Miss Congeniality que va. Si hay que tomar una medida, hay que tomarla, le guste a la gente o no le guste, eso no es un tema de popularidad. Ahora mismo, yo considero positivo lo de Parquéate Bien en el sentido de que está obligando de alguna manera al que utiliza el vehículo privado a estacionarse correctamente. O sea, te está diciendo, tú no te estacionas, hay una ley que dice que tú no puedes estacionarte a 5 metros de una intersección. Entonces usted ve que la marca X que ponen el B no te dejan parquearte. Antes era con señalización horizontal y con señalización vertical que se hacía. Se pintaba el contén, se ponía una señalización vertical y tú lo sabías y tú sabías que no lo podías hacer ahí. Ahora lo han hecho más evidente pintándolo en el piso y obliga a la gente, desafortunadamente en nuestro país, que hay muy poca educación vial, y te está diciendo, tu carro está encima de la X, te lo voy a llevar. Eso no es nada simpático, sobre todo cuando te llevan un carro un día. No, cuesta arriba. Es necesario. El problema que para mí tiene es algo que es una discusión que yo he tenido con Hugo muchísimas veces, y es que medidas que pueden ser muy positivas se quedan en la superficie, se quedan en un nivel de superficie. Fue lo que pasó con las ciclovías. La ciclovía es una medida muy importante, es realmente importante traer sistemas alternativos de transporte a la ciudad. Pero tú no vienes y lo pintas en el piso y te vas. O sea, tú no vienes y dices, mira, hay que poner una ciclovía o hay que poner la señalización de Parquéate Bien, lo pintas en el piso y ya está, te fuiste y lo dejaste ahí.
tú tienes que cambiar la señalización horizontal completa. Ahora tú tienes Parquéate Bien y ves que están dibujando en el piso las marcas y han dejado los carriles tal cual, de manera que hay un medio carril con otro que es 3/4. Entonces, oye, tú tienes que hacer el trabajo completo, ¿no? De manera que incluso en el futuro... Eso desorienta bastante. En el futuro, eso que tú estás identificando como espacio de parqueo pueden ser incluso extensiones de aceras y son los lugares donde tú puedes resolver problemas de infraestructura que necesita la ciudad, dígase drenaje, iluminación, electricidad, que puedes ya en el futuro dejar el espacio que tú después vas a poder soterrar cables, generar sistemas de drenaje más eficientes. Ustedes saben lo que pasó en el 4 de noviembre, pero como se hace entendiendo que es algo temporal, se pintarrajea algo que después se queda como temporal y después crea una mala visión de la sociedad hacia eso. Pasó con la ciclovía y está pasando ahora con Parquéate Bien, de manera que soluciones que sí podrían ser muy importantes, aunque no sean simpáticas, se vuelven mucho más incómodas cuando no se hace con el proceso correcto. Y esa es mi única observación que tengo hacia Parquéate Bien, que no me parece mal, no es simpática, pero me parece que es algo que es importante establecer en la ciudad dónde se parquea la gente, dónde no, y que entonces venga y se fiscalice eso. Y si usted se parquea mal, yo no estoy seguro que deban llevarle los carros, pero las multas, hay otros sistemas como las botas y demás que te podrían ayudar a hacer entender a la gente que parquearse no es un tema de subirse encima de una acera o parquearte enfrente de la salida de otra persona. Por tanto, lo de Parquéate Bien a mí me parece un problema de procedimiento y de gestión de calidad, que fue lo mismo que ocurrió con la ciclovía. Y otra vez está sucediendo con algo que podría ser muy importante, pero la gente lo está viendo como algo negativo. Hablemos de este sonido que empieza a hacer un poco de ruido, que igual también lo abordaba Wendy al inicio de esta entrevista, y es en relación a, pues a esto que empieza por ahí a comentarse de los motores. Sí. A ciertas horas, luego de las 11 de la noche, no transitar con 2 personas a bordo hasta las 5:30 de la madrugada. Esto también, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo traducimos? Bueno, mira, si el primero que hablamos, el tema de los camiones y el transporte de carga, es un problema de ordenamiento territorial, de entender la metrópoli de Santo Domingo y las redes de transportación industriales, si el segundo es planeamiento urbano y organización del tránsito y de dónde tú debes de poner un carril, dónde no, qué dice la ley respecto a eso, cosas muy específicas, este es un tema de equidad territorial y de equidad humana. Yo siempre he dicho que uno de los puntos más importantes que nosotros debemos hacer cuando trabajamos con las ciudades y trabajamos con las personas es pues, sabernos poner los zapatos de los demás. Es muy fácil, yo vivo en Piantini, en una torre, en un tal piso, yo desde ahí tomar decisiones que después van a afectar a la gran mayoría. Yo debo de entender lo que significa para una persona que vive en Jaina o en La Guayiga y tiene que venir al centro de la ciudad y que tú le exiges, porque tú tienes una señora que trabaja en tu casa y tiene que estar en tu casa a las 6:30 de la mañana, eso sería normal para mucha gente aquí, y esa señora le toma 3 horas llegar de Jaina a tu casa. ¿Por qué? Porque en la ciudad y en este país no hay transportación pública decente. Entonces, el gobierno, el Estado en este caso, no estoy hablando de este gobierno, el Estado en general, construye una sociedad de choferes de carros donde a pesar de que la gran mayoría anda a pie, le da todas las ventajas al que anda en el vehículo. Tú puedes sacar un préstamo facilísimo, te construyen autopistas por el medio de la ciudad, te hacen Parquéate Bien, te vienen y que quieren construir parqueos por todas partes, y de repente el que anda a pie, el que tiene que usar transporte público, tú le dices, búscatela. Tú sabes, no tienes aceras de calidad, no tienes un transporte público eficiente y de calidad. Y de repente has construido una sociedad que ha tenido que generar 3 millones de motores, porque la gente no puede tomar un transporte público de calidad para ir a un sitio, sino que tiene que montar en un motor, y ahora vienen y le dicen, no, mira, ahora hay mucha delincuencia, que creo que es muy positivo, que tú quieras atender la delincuencia. Entonces, como hay delincuencia, entonces la mayoría son los motores, entonces déjenme los motores en su casa. ¿Y qué pasan con todo el que llega a su trabajo en motores? En este país,
tú puedes parar la onza mañana y no pasa nada, porque hay guagüita, pero tú paras el motoconcho y se para el país. Entonces, dentro de ese segmento, hay un segmento de trabajadores que usan ese vehículo para llegar a su trabajo a las 6 de la mañana. En este país hay lugares donde no entra una onza, lugares donde no entra un carrito, donde no entran, y el único medio para una persona llegar de su destino a su lugar es el motoconcho. Entonces, ¿cómo tú puedes, que yo creo que ahí sería el nivel de equidad, distinguir entre el que está montado en un motoconcho delinquiendo y el que no? ¿Y quién hace esa distinción? Porque ahí viene el abuso. ¿Qué parámetros tomas? Ahí viene el abuso. Tú lo ves a veces que se exceden cuando, lógicamente, tú tienes una persona y tú quieres ver si su motor es legal o no, y lo paran y meten a manso y cimarrones juntos allí. Sí. Bueno, entonces el manso no puede pagar por el cimarrón. Entonces ahí lo que hay que me refiero, la gran dicotomía. Es un tema de equidad. Y en un tema de equidad nosotros tenemos que entonces poner en la balanza esa situación. Sí, hay delincuencia. Sí, es verdad que los motores y las personas que andan en los motores son los que generan un tipo de delincuencia. Hay que ver a esa hora si es cuando ocurren eso, porque es durante el día que casi todo el mundo le arrancan una cartera, cuando está caminando al trabajo, y ver cómo se atiende eso sin afectar a una cantidad, una población inmensa que no tiene acceso a otro nivel de transporte. A propósito de transporte digno, pues ya para este año se ha hablado de que la extensión del metro pues es una realidad, también del teleférico para la zona de Santo Domingo Oeste. ¿Qué te ha parecido? Porque ciertamente va a acompañar a una población que evidentemente necesita este tipo de transporte para poder desplazarse hasta el centro de la ciudad y por qué no a otros puntos, porque el metro ya pues atraviesa a Santo Domingo Este y a Santo Domingo Norte. ¿Qué te ha parecido? Y sobre todo quizás si se puede decir tiempo récord de que ya en las próximas semanas, en los próximos días pues tendremos una nueva línea de metro que avanza desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. No, ustedes nunca me van a ver a mí criticando el transporte masivo, no importa si sea la mejor solución o no. Yo técnicamente puedo hacer alguna crítica X, que no viene ni siquiera al caso en este contexto, pero el transporte masivo es una deuda que tiene este país con la sociedad acumulada de más de 20 años. Por tanto, transporte masivo no importa qué. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se extienda el metro, en que se generen otras opciones como el teleférico, es increíblemente eficiente. No estoy seguro que el teleférico de Alcarrizo sea tan eficiente como el que se hizo en Gualey, Sabana Larga, Charles de Gaulle, porque se brinca 2 ríos, unas densidades y unos temas territoriales que no estoy seguro que tengan los Alcarrizos, pero eso es menor, es muy eficiente y yo considero que es positivo que se invierte en transporte masivo. Eso para mí es una deuda que tienen los gobiernos con la sociedad y siempre voy a estar de acuerdo. Bueno, mira, Marcos. Tenemos el Santiago. ¿Cuál para ti es el más eficiente de todos? De los sistemas. Sí, el teleférico también a Santiago, el monorriel y demás. Tema, fíjate que yo creo que, y ahí yo no critico el tema del transporte masivo. Mi única crítica sería a que regularmente los gobernantes, desafortunadamente en nuestro país, tenemos esa idea de la figura presidencial y la figura presidencial siempre es como el centro de todo y es como que, el metro era el sueño de Leonel cuando niño, porque él vivió en Bronx y habrá visto que había metros y habían elevados y para él el elevado era una cosa bien, para mí es terrible, pero para él era bien y el metro también. Y entonces el otro dice, no, yo no voy a hacer metro, entonces yo voy a hacer teleférico. Y el otro, no, ahora yo quiero un tranvía o tal cosa. O sea, mira, el problema no es el trencito, no es el objeto. No es el medio. Es el sistema integrado de transporte. Es como ese medio llega a la población y le permite a la población llegar a su destino. Y uno no llega a su destino a través de un solo medio. Si usted yo uso transporte público cuando puedo, uso transporte público. Para venir aquí al programa, las últimas 3 veces yo he venido en metro. Hoy vine en carro
porque tengo que llevar a mi hija al colegio y el gobierno no me da una opción para llevar a mi hija al colegio que no sea en un carro. Si te la diese, lo Si la diese, lo hago inmediatamente, pero y lo correcto sería que el colegio estuviera cerca de mi casa y yo la llevara a pie y las aceras sirvieran de algo, porque aquí no sirven de nada las aceras y yo llevaría a mi hija a pie. Entonces, tú no llegas a tu destino por un solo medio. Ayer yo tuve que ir a una reunión y yo caminé al metro, llegué a Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este tomé un Uber y ahí llegué a EDE Este en la Sabana Larga, una reunión que tenía de un proyecto que estoy haciendo para reunirme. Entonces, yo utilicé 3 sistemas. Caminé, metro, Uber. Uber, así es. ¿Verdad? Entonces, el sistema integrado es lo que te permite a ti y le permite al ciudadano decir, yo tengo 20 pesos. O sea, yo no tengo problema económico para yo pedir un Uber que me cueste 300, pero hay gente que no puede pagar 250 pesos para un Uber. En eso hay que pensar. Tú tienes que decirle, yo tengo 20 pesos para llegar y yo vivo en la Charles de Gaulle y en la Charles de Gaulle yo camino 500 metros con aceras de calidad, con iluminación segura, que cuando haya iluminación, acera de calidad, ahí es que tú estás invirtiendo en que haya seguridad de verdad, no diciendo a la gente no te montes en un motoconcho. Y en esa acera segura yo llego a la estación de teleférico de la Charles de Gaulle. Me monto y llego a Gualey. En Gualey tomo el metro. Con el metro llego al Centro de los Héroes. Y en el Centro de los Héroes puedo tomar una guagua del Corredor Niño de Cáceres y llegar a un destino con los mismos 20 pesos. En resumen, entonces, Marcos, eso es lo importante. Es eficientizar este sistema integrado de transporte, ¿no? Sí. Sería eso lo ideal. Bueno, vamos a agradecer a Marcos Barinas con nosotros, quien es un importante planificador urbano que ya es de la casa y con él siempre nos nutrimos en base a estos temas de tráfico y de tránsito. Enhorabuena y nos alegra que esta vez también te hayas sentido bien como en las veces anteriores, Marcos. Así es. Lo único que no me gustó es que ahora voy a tener que montarme en el carro y meterme en el tapón, porque en la otra ocasión yo me iría caminando a mi estación de metro y llegaría a mi casa, pero hoy tengo que meterme en el taponazo. Te aconsejo que respires, que lo tomes con calma, con paz. No, y él que conoce todo el tema del tránsito y el tráfico, bueno, pues a enfrentar lo que viven cientos y miles de dominicanos. Así que nada.